El paciente reumático, aparte de generarnos síndromes de dolor, que ya vimos algunas características de ellos, el dolor central, el dolor articular, inflamatorio no. Hay otras manifestaciones cardinales, ¿verdad? Ya vimos el cuadro de la polimialgia reumática como un elemento de dolor en la musculatura pélvica y escapular, y además algunas manifestaciones que no necesariamente son dolorosas, manifestaciones que vemos, como es el caso de la esclerodermia, y un punto cardinal el fenómeno de Raynaud. Pero también muchas veces los pacientes presentan un elemento que es debilidad muscular. Y a veces no se piensa que muchos de los pacientes que tienen debilidad muscular podría ser que también presenten una enfermedad reumática. Y curiosamente hoy el primer paciente de la mañana, una cuestión muy interesante, vino con esta historia. Se llama María, tiene 68 años, era sana, es maestra, pero sí me dijo que a pesar de ser maestra, hoy estaba trabajando, me lo aseguró. Consulta por un cuadro de debilidad muscular y se refería a que se sentía muy fatigada. Pero lo más interesante fue que María llegó con su hermana gemela, la hermana gemela se sentó y María me empezó a dar la historia clínica de pie. Me dijo que no se sentaba porque si se sentaba no se podía volver a levantar. Y eso, hasta donde yo sabía, solo al doctor Monge y a mí nos pasa cuando empezamos a tomarnos unos tequilas. Pero bueno, María refirió esa historia. Entonces, pues ya ahí empezamos a ver un elemento interesante que nos puede llevar a ayudarle a María algunas respuestas que ella necesitaba, porque fue referida por un médico muy acucioso para establecer tratamiento. Entonces, la debilidad muscular. En general hay muchas definiciones para este síntoma. En general son pacientes que tienen dificultad para hacer algunas actividades de la vida diaria y podemos inclusive establecer qué actividades puede haber mayor compromiso para hacernos una idea inclusive de qué grupo muscular podría estar siendo afectado si es que el paciente lo que realmente tiene es debilidad muscular. A veces puede haber un elemento de sensación o debilidad que es más subjetiva y es un dato que nos refiere mucho el paciente que tiene un síndrome fibromiálgico. El patrón de debilidad que este paciente tiene, sobre todo en la evaluación del examen físico, y el poder definir algunos elementos clínicos paralelos, como si estuvo expuesto a alguna situación o alguna condición, sobre todo relacionado con la parte laboral, o si hay historia familiar de debilidad o enfermedades que se relacionen con compromiso a nivel muscular, o en algunos casos si tienen algunos otros síndromes clínicos concomitantes muy claros que podemos ver, por ejemplo, inclusive la presencia de otras enfermedades reumáticas que nos pueden dar debilidad, como es el caso de la misma esclerosis sistémica, como podemos verlo en algunos cuadros vasculíticos, donde el paciente puede tener una enfermedad primaria que está generando además elementos de afectación muscular. Cuando nosotros exploramos al paciente, por lo general vamos a definir qué grupos musculares puedan estar afectados, si son músculos proximales o distales, pero además de eso, establecer si acompañando la debilidad muscular existe afección neurológica. Y eso es importante sobre todo para establecer el origen de la debilidad muscular.
Y sobre todo cuando decimos afección neurológica, podríamos establecer afección de algún par craneal o afección del componente sensitivo, que podría orientarnos también en diagnóstico e inclusive síndromes concomitantes que podrían estar asociados a neuropatía. Y por eso es que, bueno, cuando un paciente como María nos presenta debilidad muscular, pues tenemos que hacer la objetiva, definir que el paciente sí tiene franca debilidad muscular y establecer a qué nivel este paciente puede tener la lesión o la afectación. Motoneurona superior, nervio periférico o específicamente la placa neuromuscular o directamente las fibras musculares. Y entonces eso nos permite descartar un grupo importante de condiciones que dan debilidad muscular y que no estarían dentro del rango de enfermedades reumatológicas y que van a necesitar un abordaje terapéutico diferente. E inclusive el examen físico neurológico pues lo tenemos que hacer tan exhaustivamente como el resto de la evaluación muscular o inclusive la evaluación articular. El síndrome de motoneurona superior, que por lo general nos va a dar una manifestación regional, rara vez o es poca la afectación de atrofia muscular que vamos a ver al examen físico, y la clásica espasticidad con un Babinski positivo. Y ya este elemento nos establece una posibilidad diagnóstica específica. El cuadro de motoneurona inferior, donde por lo general el fenómeno es más asimétrico, sí tiende a haber más atrofia y estos pacientes más bien van a tener flacidez y podemos observar en algunos casos fasciculaciones con reflejos disminuidos. La neuropatía o la afectación de un nervio periférico nos puede dar afectación distal y que tiende a ser simétrica. La atrofia es moderada, hay también reflejos disminuidos con tendencia a la flacidez y vamos a determinar que el paciente tiene alteración de ese componente sensitivo. Y en la placa neuromuscular, el ejemplo clásico, el de la miastenia, donde podemos ver afectación ocular, compromiso proximal y que es asimétrico, los reflejos también pueden estar disminuidos, no vemos atrofia muscular, sobre todo en el examen físico no es tan evidente, recordando que esta patología empieza básicamente por músculos pequeños, ¿verdad? Son esos pacientes que nos empiezan a cerrar el ojo y nosotros nos creemos Brad Pitt, ¿verdad? Y no. Y la afectación muscular que va a generar un patrón que es de los que vamos a ir desarrollando en forma más profunda. Tal vez sí recordar que la esclerosis lateral nos puede dar un componente mixto de afectación de motoneurona superior e inferior. Muchos de estos pacientes tienen una progresión importante de pérdida de peso, alteración en la marcha y la hiperreflexia. Y que van a tener un patrón electromiográfico muy específico asociado a la esclerosis lateral que nos permite también sospechar el diagnóstico. En estos pacientes es fundamental medir enzimas musculares y hacer una punción lumbar, sobre todo cuando estamos sospechando compromiso neurológico como causa de la debilidad muscular. El Guillain-Barré, que es una condición donde vemos una parálisis que tiende a ser ascendente con evidentemente debilidad muscular y hay compromiso sensitivo con relativa frecuencia y que si progresa nos puede inclusive generar compromiso respiratorio que muchas veces los pacientes ameritan ventilación mecánica, que es una de las complicaciones más importantes asociado a esta condición. Y en el Guillain-Barré, el líquido cefalorraquídeo también
recordar que es fundamental tomarlo, sobre todo por la clásica disociación albuminocitológica que observamos en estos pacientes. También la electromiografía puede ayudarnos a establecer e inclusive plantear diagnóstico diferencial. Hay otras condiciones que nos generan debilidad muscular y que podríamos evaluar en el momento, y uno de ellos es las asociadas a los diferentes trastornos en los niveles de potasio. Está la parálisis muscular hipercalémica y también está la hipocalémica o hipopotasémica, donde podemos ver condiciones sobre todo relacionadas a afectación de miembros inferiores y superiores, y vamos a documentar en estos casos, sobre todo la hipercalémica o la hipocalémica, los niveles de potasio afectados durante la crisis. Y estos pacientes hay que llamar la atención que nos pueden dar enzimas musculares elevadas, sobre todo la CPK, y eso nos podría dificultar en algunos casos establecer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades, específicamente de la fibra muscular. Entonces, recordar que cuando tenemos elementos, sobre todo de compromiso neurológico, tomar un líquido cefalorraquídeo es fundamental para acercarnos a la aproximación diagnóstica en este escenario, y si no, pues no sería necesario. Si no tenemos afección neurológica, pues exponer al paciente a esta intervención pues no es válido. Entonces, con estos elementos clínicos, pues establecemos que existe un grupo de pacientes que pueden tener debilidad muscular con elevación de las enzimas musculares, algunos de ellos, pero con patrón neuropático, y ese paciente va a ser de resorte del manejo neurológico. Pero María, vamos a ver, tal vez, Keina, le haces clic a la foto, a ver si María se levanta. No, me la pasó. Bueno, María, cuando le pusimos a hacer esta maniobra, tomándose las manos, sentadita en la silla, le pedimos que se incorporara, a pesar de que María no quería sentarse. Tuve que atajarla, fue imposible poder incorporarse. Ahí lo que observamos es que María tiene un adecuado funcionamiento de los músculos distales, pero tiene incapacidad o disminución importante de la fuerza muscular de músculos proximales. Y entonces, sin déficit neurológico, María nos plantea en su historia y en la evaluación clínica un compromiso muscular puro. Y entonces, ¿qué condiciones debemos de evaluar en este caso? Pues existen las llamadas miopatías inflamatorias, que son entidades en las cuales vamos a ver infiltración de células del sistema inmunológico, sobre todo linfocitos, en las diferentes estructuras del músculo, y que pueden estar asociados inclusive a elementos infecciosos, o en otros casos no se conoce la causa, pero que sabemos que hay un componente inmunológico importante. Y ahí es donde empezamos también a hacer la evaluación de las miopatías inflamatorias, las idiopáticas, que son condiciones que vemos los reumatólogos, las infecciosas, y tenemos que pensar en un grupo importante donde las virales se vuelven muy interesantes, e inclusive se plantea que algunas de estas miopatías idiopáticas podrían estar relacionadas a un elemento viral, inclusive tienen un comportamiento de aparición casi como las de las enfermedades infecciosas, se nos dan por oleadas. Y eso, bueno, podría ser que María sea una de las primeras que veamos en este tiempo. Y sí recuerdo que cuando estaba en el Hospital Calderón veíamos que aparecían pacientes con dermatomiositis o polimiositis, y luego no veíamos más hasta la siguiente temporada de la parte 2 de las polimiositis, ¿verdad? Y además podemos ver
componente asociado a medicamentos. Y esto es muy frecuente, que muchas veces veamos pacientes en nuestra consulta que nos lo refieren por debilidad muscular y que esté asociado a los hipolipemiantes. Sin embargo, en general, toda la familia de hipolipemiantes es raro ver una miopatía pura. Lo veíamos con más frecuencia con la lovastatina, que a mi parecer debería de ser el hipolipemiante para tratar a la suegra, porque ese sí daba más que debilidad muscular, dolor muscular generalizado, y eso definitivamente se nos puede volver muy llamativo, ¿verdad? Y muy tentador. Lo que yo no sé es cuál de las tres, ¿verdad? Debería yo darle un hipolipemiante, pero bueno, ya esos son otros 100 pesos. Entonces, las miopatías inflamatorias idiopáticas, pues clásicamente tenemos la polimiositis, la dermatomiositis y la miopatía por cuerpos de inclusión. Y en esta entidad lo que vamos a ver es que hay una activación de la respuesta autoinmune sobre las fibras musculares. Y dependiendo del sitio donde hay afección, podríamos inclusive diferenciarlas mediante una toma de una biopsia. En general, estableciendo algunos elementos epidemiológicos importantes, pues la dermatomiositis tiende a ser una condición que se ve más en mujeres. En general, las miopatías inflamatorias, la dermatomiositis la podemos ver tanto en adultos como en niños, mientras que la polimiositis tiende a ser una condición más en adultos. Las dos pueden tener asociaciones a otras enfermedades reumáticas. La dermatomiositis puede además ser también parte de un síndrome paraneoplásico, como también nos planteó Dina en el caso de la polimialgia reumática. En general, la respuesta a tratamiento de las dos condiciones es buena, y en la dermatomiositis podríamos establecer que se puede detectar con mucho más frecuencia la presencia de algunos autoanticuerpos. ¿Cuáles son las características clínicas en general cuando establecemos el compromiso muscular? Estas condiciones pueden tener una aparición aguda o subaguda, e inclusive en algunos casos meses. En el caso de María, María empezó con su sintomatología en noviembre y hay una progresión evidentemente de las manifestaciones y de la debilidad muscular tan severa que puede inclusive en algunos casos generar compromiso respiratorio. Cuando estos pacientes tienen además la afectación del grupo muscular proximal, podemos documentar que estos pacientes tienen actividad inflamatoria importante y además van a tener los cambios que se pueden describir en la biopsia muscular, y además de eso, elementos muy clásicos que son los elementos a nivel de la electromiografía. Y esos son el abordaje o la secuencia de abordaje que debemos de establecer. Si el paciente no tiene déficit neurológico y tiene una debilidad muscular proximal, valoramos medir reactantes de fase aguda y enzimas musculares. Y en algunos casos, de acuerdo a lo que nos refiere a la electromiografía, tomar o no una biopsia muscular. Y algunos de estos pacientes además van a tener otras manifestaciones que nos permiten establecer el diagnóstico diferencial de otras entidades. La polimiositis, básicamente vamos a ver afección muscular proximal sin manifestaciones cutáneas, pero que pueden tener otras manifestaciones extramusculares, y eso es importante. Ya como vimos, tienen una evolución progresiva de edad promedio entre 30 y 60 años. Algunos de estos pacientes refieren un elemento febril muy sugestivo de haber presentado algún cuadro infeccioso previamente. Las miopatías
idiopáticas rara vez se asocian a dolor. Algunos pacientes pueden referir una sensación de hipersensibilidad, sobre todo en los músculos afectados, músculos proximales, pero por lo general es una condición que no es dolorosa. Básicamente el paciente lo que refiere es debilidad. Y eso también inclusive puede hacer que se retarde el diagnóstico, porque no es un elemento que necesariamente haga que el paciente consulte rápidamente. Puede afectar los músculos anteriores y posteriores del cuello. Puede haber en algunos casos atrofia, pero sobre todo cuando la progresión de la enfermedad es de mucho tiempo. Habitualmente no vemos franca atrofia muscular si les establecemos el diagnóstico tempranamente. El elemento muscular también puede alterar los reflejos sin que exista una afectación neurológica. Estos pacientes tienen además un porcentaje de ellos disfagia, este es un síntoma que María refería también, y se puede ver compromiso cardiovascular en algunos pacientes. En estos pacientes, la biopsia muscular lo que nos va a hablar es de un infiltrado inflamatorio linfocitario, sobre todo en el endomisio. Y eso es tal vez uno de los elementos histológicos que permite establecer el diagnóstico diferencial con la dermatomiositis. Las enzimas musculares se elevan significativamente, como ya les mencioné, y hay una electromiografía que nos establece patrones bifásicos, fibrilares y con potenciales de acción de alta frecuencia. Sin embargo, muchas veces esto no nos lo reportan así tan claro, nos plantean dentro de toda esa descripción pues el compromiso miopático como tal. Es fundamental que muchas veces si hacemos una electromiografía, nos permitiría establecer o localizar cuáles son los músculos más afectados para hacer una biopsia, pero también esto nos puede generar algunas alteraciones en el resultado. O inclusive muchas veces si hacemos electromiografía y no tomamos enzimas musculares, pues hay que esperar un tiempo porque nos pueden dar significativamente altas por el estímulo de la electromiografía como tal. Aquí lo que vemos es el infiltrado inflamatorio en el endomisio, que es muy característico de la polimiositis. Y entonces, bueno, estos pacientes van a tener reactantes de fase aguda elevados. Podemos ver autoanticuerpos, los anticuerpos antinucleares se pueden ver en elevados y no es exclusivo del lupus eritematoso sistémico, y en estos casos podría ser que un paciente con debilidad muscular y ANAS no nos genere tanta dificultad en el diagnóstico como sí puede ocurrir en la dermatomiositis para hacer diagnóstico diferencial con el lupus. La radiografía de tórax en etapas tempranas puede ser normal, pero algunos pacientes pueden hacer un fibrosis intersticial como un síndrome concomitante asociado a las polimiositis. Pero doña María, cuando la examinamos y en la historia clínica, nos refería que en noviembre la habían estado viendo por un brote que ella definía como un brote alérgico, sobre todo en cara y cuello y en el dorso. Y además le llamaba la atención algunas alteraciones a nivel de las uñas. Tal vez aquí no se aprecia bien, pero María tenía un eritema en la V del cuello y en el torso, y además tenía algunas lesiones eritematosas unguiales. Además de eso, pues tenía un eritema facial y tenía algunas otras lesiones eritematosas sobre los nudillos en ambas manos y también en las rodillas. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un paciente que tiene debilidad muscular y afección en piel? Pues bien, lo más sencillo, el paciente probablemente nos estamos acercando más
al diagnóstico de una dermatomiositis, que es una condición que puede, como les mencionaba, afectar tanto en niños o adultos. Es más frecuente en mujeres, como es nuestro caso. Hay un patrón de afectación muscular muy difícil de diferenciar de la polimiositis, pero que evidentemente hay cambios cutáneos y que muchas veces los cambios cutáneos preceden a la debilidad muscular. Y muchas de esas lesiones que observamos en María, pues son las lesiones que están descritas en el paciente que tiene la dermatomiositis. El eritema en heliotropo, las pápulas de Gottron, el eritema malar, el signo de Chal e inclusive las manos de mecánico. Aquí lo que tenemos es un eritema en heliotropo que hasta donde yo sé, los heliotropos eran blancos, ¿verdad, doctor Monge? Pero en este le pusieron así y así se ha quedado esa coloración que vemos a nivel periocular, que es clásico observarlo en los pacientes que tienen esta condición. Y además el eritema en la V del cuello, que es el famoso signo del Chal, que es más o menos similares a las que se observan en los nudillos como los que tenía María. Esta es otra María, ¿verdad? Con algunas manifestaciones muy similares a las que habíamos observado en nuestro paciente. Y aquí vemos el eritema en heliotropo con eritema facial, inclusive eritema malar en una dermatomiositis infantil. Y aquí tal vez para llamar la atención que pacientes como estos que pueden tener debilidad muscular y un eritema, pues podríamos también pensar la posibilidad de que el paciente tenga un lupus eritematoso sistémico. Y vemos las lesiones clásicas de Gottron que también María presentaba, que son muy típicas de esta condición. Y las lesiones unguiales, que aquí esta foto se aprecia mucho mejor, que también María tenía, inclusive cuando estas lesiones son muy bonitas observarlas con el capilaroscopio, eso lo observamos ahora. Lo que pasa es que esa sí no podemos tomar la fotito porque nuestro capilaroscopio es así como a mano, ¿verdad? Como a pata. Lo bonito es poderlo hacer como el doctor Monge planteaba, pero son lesiones muy, muy típicas de la entidad que observamos en el caso de María. Además, eritema sobre articulaciones, que es de lo que nos define el diagnóstico, nos acerca al diagnóstico de una dermatomiositis. Y muchos de estos pacientes pueden tener inclusive calcificaciones que las podemos observar en una radiografía simple, ¿verdad? Y eso sobre todo en enfermedad muy, muy avanzada. Y tenemos además una paciente que además de tener el eritema en heliotropo, tiene algunas otras manifestaciones como infiltrado importante a nivel de las manos, que es la concomitancia de estas condiciones asociadas a enfermedades como la esclerodermia, como uno de los síndromes que pueden darnos miositis asociada. Estos pacientes además pueden tener afección articular, dolor e inclusive inflamación articular en un porcentaje importante, la afección pulmonar, inclusive llevar a fibrosis pulmonar en algunos casos muy seria, y afección cardiovascular. Alteraciones digestivas como la que María refería, que era la disfagia, también se ven con relativa frecuencia, y lo que no es muy raro es observar compromiso renal, que eso sí lo vemos, por ejemplo, en pacientes que tienen el lupus. Y el infiltrado inflamatorio tiende a ser más perivascular y perimicial, y esto es una característica que nos permite histológicamente diferenciar la dermatomiositis de la polimiositis. Sin embargo, pues evidentemente cuando un paciente tiene debilidad muscular y afección en piel significativa, pues no vamos a establecer el diagnóstico de una polimiositis, ¿verdad? Porque ese es el elemento clásico para acercarnos al diagnóstico. Hay también un patrón electromiográfico
descrito para esta enfermedad y que nos va a ayudar sobre todo si tenemos alguna duda. Algunos elementos que pueden diferenciar la dermatomiositis de la polimiositis con respecto al concepto es el tipo de elementos celulares o afectación del sistema inmune que vemos. Algunos plantean esta condición como una vasculitis, mientras que la polimiositis es una afección más relacionada con el linfocito CD8. En la dermatomiositis hay escasa necrosis de fibras, lo que sí es más marcado en la polimiositis, y como les mencionaba, la dermatomiositis es una condición que algunos se plantean como un elemento vasculítico, el que condiciona la lesión a nivel muscular. Podemos ver anticuerpos, sí, sin embargo la prevalencia de los anticuerpos en general es baja, o sea que podemos encontrar miopatías inflamatorias seronegativas. Es muy frecuente. Cuando observamos algunos anticuerpos específicos, pues podemos relacionarlos con algún factor pronóstico, como es el anticuerpo antisintetasa, que se asocia además a afección cardiopulmonar importante, sobre todo fibrosis pulmonar, que puede condicionar la expectativa de vida del paciente. Y esto es el elemento que les menciono, ¿verdad?, de lo que llamamos síndrome antisintetasa, pero que si se trata a tiempo, pues el paciente puede tener adecuada respuesta terapéutica. Los pacientes además pueden tener síndromes concomitantes y ser parte de un síndrome paraneoplásico. Se había planteado que el cáncer de ovario podría estar relacionado, sin embargo, publicaciones más recientes no plantean si realmente existe un cáncer específico que debemos de tamizar. En general, las miopatías inflamatorias en mayores de 40 años debemos de buscar signos que asocien la posibilidad de una condición de este tipo y hacer el tamizaje para tratar de descartar alguna condición neoplásica. Estas son las enfermedades inmunológicas que nos pueden, reumatológicas, que nos pueden generar también una afectación muscular como parte de un síndrome concomitante. Y evidentemente, pues algunas de ellas las hemos mencionado y otras pues probablemente habría que hacer una evaluación en otras jornadas, sobre todo en lo que se refiere a los cuadros vasculíticos que pueden darnos mucha afectación muscular. Existen entonces los criterios clínicos para clasificar a un paciente con debilidad muscular proximal, con enzimas musculares, con un patrón de electromiografía característico, el infiltrado inflamatorio y, dependiendo de si es una dermatomiositis o una polimiositis, las manifestaciones en piel. Pero existen otras entidades que debemos de también establecer como parte del diagnóstico diferencial. Y esta es importantísima, la miopatía asociada a VIH, porque hay que recordar que en las fases iniciales de la enfermedad por VIH hay mayor compromiso de los linfocitos supresores y estos pacientes tienen mayor tendencia a hacer fenómenos autoinmunes. De hecho, siempre que tenemos un adulto joven con algunas entidades como la miopatía o inclusive con datos clínicos sospechosos de una espondiloartritis, hay que evaluar la posibilidad de que el paciente no tenga una infección por VIH como una de las pruebas que hay que hacer de evaluación. Inclusive nos puede dar un patrón miopático similar con afectación de las enzimas musculares e inclusive el compromiso muy parecido al compromiso muscular que vemos en las miopatías inflamatorias. Y hay otros virus que se pueden asociar a posibilidad de tener manifestaciones musculares y además algunos elementos bacterianos que también pueden causarnos miopatía. Hay miopatía tóxica por tomar licor, se puede observar también. Y hay otros medicamentos como los opioides que nos pueden también generar en algunos casos
elementos de elevación de enzimas musculares y debilidad muscular. Y esto es interesante porque a veces también la rhabdomiólisis asociado a actividad física excesiva, que es muy dolorosa, les tendemos a utilizar opioides como una opción de tratamiento. Está la miopatía por cuerpos de inclusión, que por lo general se observa en personas mayores de 50 años, por lo general hombres, y el patrón es más asimétrico. Puede haber debilidad muscular proximal, pero también puede haber afectación que es más frecuente, afectación distal, y que tiene un elemento histológico muy clásico para establecer el diagnóstico de miopatía por cuerpos de inclusión. Y entonces ya para ir terminando, pues ¿cómo se tratan? Pues hay un patrón, digamos, de tendencia de controlar la respuesta inflamatoria, y eso lo vamos a ver con más detalle mañana, con medicamentos que tengan un efecto rápido, y esos son los esteroides, sobre todo en pacientes que tienen enfermedad muy activa, pues se busca utilizar esteroides a una dosis de más o menos 1 o 2 miligramos por kilo, y así se debe mantener, pero concomitante a eso, pues estos pacientes necesitan utilizar algún medicamento que más adelante nos permita ahorrar esteroides e inclusive mantener la dosis mínima posible de este grupo terapéutico, recordando que los pacientes que toman esteroides también nos pueden dar debilidad muscular, y es una causa frecuente, sobre todo cuando estamos utilizando dosis altas de esteroides. Lo vemos a veces en los pacientes con lupus que tienen alguna manifestación importante, pero habitualmente no van a tener enzimas musculares elevadas, y estos pacientes mejoran cuando hacemos reducción del esteroide o empeoran cuando aumentamos la dosis del esteroide pensando que la enfermedad está activa. No hay manifestaciones musculares ni en la electromiografía ni por ningún otro método para valorar afección muscular, y eso es importante para observar de que los pacientes con miopatía inflamatoria pues muchas veces vamos a utilizar dosis altas de esteroides. Y entonces, paralelo a eso, vamos a utilizar medicamentos que ahorren los esteroides. El metotrexate y la azatioprina son dos medicamentos muy utilizados. La azatioprina es un poco más lenta, hay que tener cuidado en el caso de la azatioprina con la citopenia, sobre todo la leucopenia, que se puede observar en los primeros días luego de iniciar este medicamento. Y en casos más severos, pues podemos recurrir a otros inmunomoduladores como la ciclofosfamida o la ciclosporina. Rara vez tiene uno que recurrir a otras medidas como la gamma globulina o el utilizar plasmaféresis en pacientes que tengan enfermedad muy activa, con mucho compromiso y inminente afección de órganos vitales. La calcinosis, se pueden utilizar inhibidores de vitamina K, bifosfonatos, en algunos casos también se puede utilizar la colchicina para tratar los casos de calcinosis, asociado evidentemente a la enfermedad. Los inhibidores del factor de necrosis tumoral también se pueden utilizar en esta condición. Cada vez hay más reportes de casos de la posibilidad de eficacia, así como los anticuerpos contra la célula B. Por ahí tenemos un par de casos que hemos tratado con el rituximab y son pacientes que tenían como diagnóstico dermatomiositis, y creo que hay un caso que también tenemos que lo tenemos actualmente con un inhibidor de factor de necrosis tumoral. Hay otros medicamentos que se pueden utilizar, como el doctor Monge había mencionado, el micofenolato de mofetilo, que tiene un mecanismo de acción muy parecido al de la ciclosporina, o la leflunomida, que se utiliza más en la artritis reumatoidea. La mortalidad global de estos pacientes es más o menos de un 25%, el 75% están vivos a los 75 años. Evidentemente la mortalidad está más relacionada a la aparición de
elementos concomitantes o enfermedades concomitantes o la asociación a neoplasia o en algunos casos los pacientes que van a tener el famoso síndrome antisintetasa. Entonces, pues esto es un algoritmo donde podemos establecer que los pacientes con debilidad muscular valoramos afectación en piel, valoramos el compromiso a nivel del sistema nervioso central y ahí podemos establecer la necesidad o no de hacer una biopsia muscular. Los pacientes que tenemos marcado compromiso neurológico, pues probablemente va a ser más útil hacer otras evaluaciones que tomar la biopsia muscular. Cuando tenemos la sospecha de una polimiositis y la dermatomiositis, es donde tenemos que establecer esa posibilidad para optimizar el tratamiento. Entonces, eso es lo que tenemos hoy sobre las miopatías inflamatorias. Evidentemente, María tenía CPKs muy elevadas, velocidades de sedimentación elevadas, tenía un anticuerpo antinuclear positivo, patrón moteado, y ya María se fue a la huelga. No, mentira, ella sí me dijo que estaba trabajando, se fue para la casa porque a pesar de que no tenía una evidente debilidad muscular proximal y bastante compromiso en piel, a María no la habían querido incapacitarse. Seguro la pobre le empezó la miopatía en épocas de huelga y incapacitar a un maestro en épocas de huelga es casi prohibido, ¿verdad? Pero no, ella sí había que hacerlo porque definitivamente va a llevar su tiempo de recuperación. Además, yo no sé cómo hacía María para ser maestra de escuela y pasar todo el día sin poder sentarse porque ni los chiquillos le querían ayudar a levantarse. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta.